Sí, es atentos con esto porque es una denuncia tremendamente indignante. Una mujer sufrió un accidente doméstico que le lesionó parte de todo su brazo. Va al SAPU pensando que iba a recibir una atención de urgencia, pero en vez de ponerle un cabestrillo para inmovilizar esta parte del cuerpo, utilizaron cartón de las cajas de los medicamentos para que ella no moviera su brazo, tal como lo estamos viendo en esta foto, que parece algo inédito, pero es pura realidad de una paciente de nuestro país. Vamos a conocer todos los detalles en la siguiente nota. Atentos. Estas imágenes son la lamentable prueba de una situación realmente insólita, pero cierta. Esta mujer y su familia denuncian que cuando fue al SAPU de Peñaflor, producto de una dolorosa lesión en el brazo, la inmovilizaron con un cartón. Sí, así tal cual como lo ve, haciéndola sentir humillada, avergonzada y vulnerada como paciente, en una triste radiografía de un sistema de salud público que en casos como este parece no estar a la altura que se merecen miles de chilenos. Marisol vivió un accidente casero entre los quehaceres propios de su hogar. Cayó y su antebrazo izquierdo recibió el peso de todo su cuerpo. El dolor que sintió fue tal que después de un rato, sin que el malestar cesara, decidió ir al SAPU de Peñaflor, lugar donde vive, y ahí viviría una experiencia que jamás se imaginó. Yo tuve un accidente casero, fui al SAPU de Peñaflor y me inmovilizaron con un cartón. Sí, es una indignación generalizada, un repudio absoluto al procedimiento irregular que ella recibió, a que se le inmovilizó con un cartón, realmente insólito, aunque la gente no lo crea, así fue. Llegó después de las 20 horas del jueves pasado y en el primer procedimiento, que es la categorización de los pacientes, según el estado en el que ingresan, un auxiliar paramédico, probablemente con la mejor de las intenciones y en vista del dolor que Marisol sentía en su brazo, le indicó que de manera provisoria la inmovilizaría. Eso lo hizo con un cartón, como se aprecia en las siguientes imágenes. Fue a buscar a otra sala y trajo un cartoncito, lo recortó y trató de acomodarlo. Y ella me advierte en primer momento que el cartón iba a ser un procedimiento momentáneo para inmovilizarme, para evitar el dolor y para que no se perjudicara más si es que hubiese fractura. Tal como lee, un cartón que parece ser de medicamentos, pero solo mientras la atendía el doctor. Así regresó a la sala de espera, donde jamás olvidará la cara con la que todos la observaron al ver que salía con un cartón en su brazo. En ese primer momento? Ridícula, pero sabía que en ese instante era lo que se podía hacer, inmovilizar con cualquier cosa. Obviamente, si estamos en un SAPU debería haber otro tipo de inmovilizaciones. Todos aseveraron con su cabeza, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Que te ponen un cartón. Esto mismo es lo que indignó a su hijo Enrique, que no considera justo que su madre ni nadie tengan que pasar por todo eso. Fue un trato humillante, fue un trato denigrante, fue un trato indigno y yo no, evidentemente me molesta que mi madre haya pasado por eso, como me molesta también que sea una situación bastante más frecuente, como comentamos anteriormente. Es un trato indigno, un trato que no se merece ninguna persona. ¿Por qué? Por asistir al sistema público. De verdad, el tamaño del bolsillo condiciona el trato que vas a recibir tú en el sistema de salud, la calidad del servicio de salud. Entonces eso realmente es intolerable y por eso hacemos la denuncia, porque la indignación familiar nos lleva a alzar la voz para que esta situación no vuelva a ocurrirle nunca a nadie más. La afectada aún recuerda la vergüenza que pasó, pero como el dolor era mucho y el cartón solo provisorio, quiso aguantarse hasta que el doctor la revisara y el procedimiento siguiera con la normalidad que esperaría cualquier lesionado. Cuando la llamó el doctor, le sacó el cartón, comenzando la atención tocándole la zona afectada. Me revisa, palparme, ver si dónde me dolía, estirarme los dedos. De hecho, me dolía estirarlo porque ya tenía inflamada la mano. Y cuando ¿usted sentía mucho dolor? Sí, bastante. Era harto dolor y me tira mi dedito pulgar, que es lo que más me dolía. Y yo pegué un grito, pues ahí se me salieron las lágrimas. Pero contra todo pronóstico para ella, en vez de enviarla a que le realizaran una radiografía, derivándola a otro centro asistencial donde pudieran hacerle ese examen, el doctor, tras palpar su brazo, le habría dicho que no creía fuera una fractura. Con eso textualmente, al parecer no hay fractura, me dijo, pero si te sigue doliendo, de aquí a 2 o 5 días, si te sigue doliendo, vas a tener que volver a un centro asistencial para que te tomen radiografía. No obstante, al momento de terminar esa observación médica, el mismo doctor le habría puesto el cartón otra vez en su brazo, pidiéndole que se fuera a un box a la espera de que le suministraran analgésicos y que si el dolor persistía, en 3 días más regresara al mismo SAPU. Te voy a poner algo para el dolor, me dijo, y para que te calme, te desinflame. Pero él vuelve a poner mi mano en el cartón. Entonces ya hay que tener cuidado, entonces me lo llevé nuevamente afirmando mi mano con el cartón. Ahí ya empieza a ser como, chuta,
¿de qué estamos hablando? Porque si él me dice, vas a pasar a la otra sala, no hay fractura, ¿para qué me vuelves a poner el cartón nuevamente? Por esto mismo es que Enrique acompañó a su madre a dejar constancia del hecho y pedir explicaciones de por qué su caso recibió lo que considera una mala atención. Porque esto no se puede tolerar. Fue una transgresión a un derecho humano, como es el derecho a la salud, producto de, ¿por qué? Para asistir al servicio público, el trato indigno, el trato denigrante, realmente merecía ser denunciado y lo subí a las redes sociales. Hoy día en la mañana fuimos a realizar el trámite a la oficina de reclamo, de información de reclamo y sugerencia del servicio de salud en el cual se atendió mi madre. Marisol recuerda que el dolor que sentía en esos instantes a ratos era insoportable. Si tú me preguntas de 1 a 10, me dolía 8, casi 9. Era mucho el dolor y más encima que cojeaba porque me dolía la pierna, que también me la golpeé. Ya para ese entonces, esta mujer se sentía totalmente humillada por considerar que la atención que recibía parecía estar lejos de ser algo digno y aceptable. Y es que nadie querría que le pusieran un cartón de una caja de remedios en un servicio de salud pública. Ya me sentía ridícula, me sentía así como... no sé, indigno, esa es la palabra, estar con un cartón. Entro y le digo, señorita, con toda la disposición, señorita, usted me puedo sacar esto, y ella se da vuelta, enojada. Ella estaba de mal humor, yo creo que tuvo un día malo, no sé, pero ¿y quién te dijo que te lo podías sacar? Así, de esa manera, con ese tono de voz y con una postura detestable, así. Y yo me choqué, porque aparte que con el dolor que tenía de mi brazo, de mi pierna, yo dije, chuta, me equivoqué. Toda esta insólita situación quedó inmortalizada en la fotografía, pero la experiencia no terminó ahí, porque recuerda con tristeza y desilusión haber recibido un trato poco adecuado de una funcionaria del SAPU que le suministraría los calmantes. Me quedé callada y luego me dice, ¿te vas a acostar en la camilla o te la pongo para? Y yo le dije, no, acostada. Me traté de recostar dentro de lo que podía. Me inyectó y ahí yo dije, bueno, ahí viene, sácate esa ridiculez. Y nunca pasó. Pero aún faltaba la guinda de la torta. Cuando ella pensó que por fin terminaría de llevar el tristemente célebre cartón en su antebrazo, la última paramédico que la atendió se lo dejó ahí. Le dijo que ya estaban listos y que al salir pidiera los documentos del alta médica. Ella me mandó para la casa con el cartón, porque no me dijo, te lo voy a sacar, nada. De hecho, fue tan despota, me pinchó, se da vuelta y de espalda. Me dice, ya, te puedo ir, y así, te puedo ir, fuera está tu dato, así. En el documento que le entregaron no aparece mencionado que le hayan puesto ese cartón y el diagnóstico dice textual, traumatismo superficial de miembro inferior, nivel no especificado. Es decir, no conoce la magnitud de la lesión, pero el dolor en su brazo sigue ahí como el cartón aquel día. No, claro, en el alta la ficha dice traumatismo superficial del miembro inferior. En realidad le palparon, le dolía, se golpeó. Eso es lo que dice. Y no se le tomó ninguna radiografía, no se le derivó a ningún otro especialista ni a ningún otro centro asistencial. Y eso de verdad es insólito, es inaceptable. Porque ella debió haber tomado la determinación de sacarme el cartón si supuestamente el médico ya había dicho no hay fractura, entre comillas. Justo antes de salir se encontró con la primera persona que la atendió y según las palabras de la propia afectada, la funcionaria se sorprendió con que no la hayan enviado a hacerse una radiografía a otro centro de salud, además de que siguiera con el cartón. Por lo mismo, Marisol le pidió que por favor la ayudara, ya que se sentía avergonzada y humillada de tener que regresar a casa literalmente con un cartón bajo el brazo. Yo le digo, señorita, disculpe que la moleste nuevamente, pero ¿sabe qué? La niña me inyectó, me trató súper mal y más encima me manda para la casa con el cartón. Me dijo, ¿no te mandaron a tomarte una radiografía? Empatizando conmigo. Y yo le dije, no, ¿me puedo sacar esto? Le dije yo, porque me siento ridícula. Y ella sí me dijo, sáqueselo. Y me acordé que yo había llevado un pañuelo pensando en que posiblemente tenía que inmovilizar mi brazo. Y mi hijo me ayudó a poner el pañuelo. El pañuelo al que hace referencia la afectada es el que se ve en estas imágenes de cuando salía del SAPU de Peñaflor. Efectivamente va sin el cartón, pero con un pañuelo que ella llevó solo por si acaso. El cabestrillo que usa ahora se lo debió conseguir por otro lado y la sensación con que quedó es que el trato que recibió a lo menos fue poco digno. Se te vienen todas las cosas a la cabeza, porque que lamentablemente el hecho de que si hay de escasos recursos no mereces un trato digno, no te tratan como persona. Pero ya cuando pasó a ser una vulneración, cuando el propio médico me volvió a poner mi mano en
en el cartón y luego la otra señorita que no hizo los procedimientos de al menos haberme sacado el cartón y mandarme a la casa como corresponde. Enrique, apoyando a su madre, cree que aquí habría una vulneración, ya que cree en el sistema de salud no debería incurrir en estos errores que finalmente le quitan la dignidad a muchos pacientes, que por no tener más recursos se ven obligados a atenderse en un sistema que con estos casos parece ineficiente. ¿Cuándo va a llegar el momento en que te protejan a la gente en su salud? Si somos personas, todos somos, no porque tengáis plata, tú tenés derecho a vivir más y a vivir más dignamente. ¿Le parece a usted que esa correlación es lo que pasa Sí, hoy? la falta de dinero. Lamentablemente yo tengo que atenerme a dónde tengo que ir yo, a un Cefam, a un SAPU cuando es una atención de urgencia, porque no tengo los medios para ir inmediatamente a una clínica donde yo sé que me van a atender súper bien, me van a revisar, me van a hacer la radiografía y enyesar o todos los procedimientos que tienen que hacer, pero lamentablemente el dinero te condiciona como ser humano. Marisol hoy luce así, su brazo le sigue doliendo y si no fuese por el cabestrillo que se logró conseguir, no soportaría el dolor de su brazo ante cualquier movimiento. Pero ese implemento no se lo dieron en el SAPU, donde le pusieron un cartón. Llegamos hasta el SAPU de Peñaflor, donde le mostramos la imagen a otros pacientes que se atienden en este lugar. La opinión es una sola. No corresponde eso. Eso yo creo que es un abuso que están haciendo con esa señora. Porque no se ha visto nunca una persona que anda con cartón y para eso están los yesos, están las botas. Horrible. Es una humillación muy grande para la gente. ¿Cómo se sentiría usted si hubiese vivido algo así? Terrible, porque eso no se hace. Así somos los pobres, lamentablemente. Estos son como los dramas de la salud pública, ¿no? Sí, pues en todos lados lo mismo. Yo mi opinión que daría no sería para el servicio, sería para la persona que la atendió. Ya. Ese es el responsable del trabajo que tiene la señora. Lógico que indigno el trato que le dan a la gente aquí. Malísimo. También conversamos con el encargado del SAPU de la comuna para saber qué tendrían que decir sobre este insólito y curioso caso en que a una de sus usuarias y pacientes le pusieron un cartón para inmovilizar su brazo, en un caso que claramente no sería parte de los protocolos de atención. Sí, fue un error, ¿cierto? Que como coordinador del servicio lo asumo con responsabilidad. Acá lo que pasó fue netamente un procedimiento de ayuda hacia la usuaria, ¿cierto? Para que alivie un poco su dolor. Nada más. procedimiento que no se ajusta a protocolo. No se ajusta al protocolo, efectivamente, pero si la paciente se sintió muy incómoda, vulnerada en sus derechos, obviamente se ofrecen todas las disculpas del caso. No está protocolarizado esa función, no está regularizado de esa forma. El hijo de esta mujer cree que esto pudo tratarse de un desabastecimiento, como lo sufren hospitales y centros de salud pública en distintas partes de Chile, aunque desde el SAPU negaron rotundamente que eso sea así. No es que haya un desabastecimiento tampoco de insumos médicos. No existe desabastecimiento. Nosotros, el servicio de urgencia, cuenta con todos los implementos para este tipo de paciente y cualquier otro tipo de paciente crítico. Y pusimos una constancia en base, reclamo a 2 puntos y las solicitudes. Tenía que ver con esclarecer un poco las responsabilidades en torno al desabastecimiento de los insumos que generó que a ella se le inmovilizara con un cartón. Luego con investigar un poco por qué se genera un trato indigno por parte del personal. Son los detalles de un caso que cuesta creer, pero pasó. Una mujer a la que en el SAPU le inmovilizaron el brazo con una caja de cartón de remedios. Se sintió humillada, vulnerada y está indignada, en una lamentable sensación que se repite en muchos pacientes, que revela una de las peores caras de la salud pública en Chile. Pero lógico, si se sintió humillada, usted también no le gustaría que un familiar suyo a usted le pasara eso, que la yesaran después con cartón. Es un error, dicen ellos. Bueno, Felipe Cruz, Marisol, va a quedar a cargo de tu tema. Muchas gracias por la confianza y debe solucionarse eso, pero solucionarse hoy.